Hola a todos, estoy muy feliz de poder compartirles en ese video y de verdad sé que Dios va a hablar a tu vida. Bueno, antes de empezar me gustaría decirles simplemente, si no te has suscrito al canal, hazlo para que siempre veas cuando pongamos algo nuevo. Y también, si quieres, acá está la información de nuestras redes sociales para que también puedas estar conectado con nosotros. Sabemos que Dios de alguna manera va a hablar a tu corazón y eso es lo que deseamos. Bueno, yo les quiero hablar de una experiencia sobrenatural que yo viví. Hace algunos años atrás estaba jugando básquet con algunos de mis amigos y discípulos en Brasil. ¿Y qué pasó? Uno de los niños se pegó a una reja, pero esa reja estaba electrificada. Él empezó a entrar en convulsión, cayó al piso ya desacordado, saliendo espuma de su boca y su color pálido, no sabíamos qué hacer. Y en ese momento, no sé cómo, yo me acordé de hacer masaje cardíaco, traté de hacer primeros auxilios, todo lo que me acordaba. Nunca había tomado clase, había visto algunas cositas, pero bueno, pero eso no era lo que necesitaba Leo. Leo necesitaba de alguien que le pudiera decir: Leo, resucita. Y yo me acuerdo que en ese momento, a todos nosotros que estábamos ahí orando, algunos asustados, la verdad todos asustados, yo haciendo el masaje cardíaco empecé a orar y yo le dije: Leo, levanta, resucita, Leo, resucita, resucita, Leo, Dios tiene un propósito para tu vida, resucita ya, no te mueras. Y yo empecé a decirlo con tanta fe. Y yo me acuerdo que llegó un momento en que él estaba muy pálido y ya el color de su cara, el color de sus labios se iba, literal se veía que su espíritu se estaba yendo. Y yo me acordé de lo que hizo Eliseo con el niño. Puso sus manos sobre sus manos, puso su cabeza sobre su cabeza y le sopló aliento de vida. Y fue lo que yo hice. Yo puse mi mano sobre la mano de Leo, mi boca sobre su boca y soplé aliento. Vino color otra vez y fue algo sobrenatural. En esa misma noche llegaron los paramédicos, lo resucitaron 2 veces más. Él se fue al hospital y los médicos decían que, mira, si tu hijo vuelve a hablar, si vuelve a hacer todo eso, va a haber algún daño cerebral porque quedó muchos segundos sin respirar. Cuando escuchamos eso, nos pusimos a orar, no dudamos en nuestros corazones, sino que nos pusimos a orar por 3 días como iglesia, toda la iglesia. Fue tanto que el hospital nos dio una sala para hacer intercesión de tantas personas que llegaban al hospital. Y yo me acuerdo que al tercer día Leo se despertó y lo primero que dijo a su hermano fue: ten fe. Y hoy les quiero hablar de algo que Dios me habló a través de todo eso. Dios me dijo: hijo, hay una generación que está muerta y yo quiero resucitar esa generación. Sé que Dios va a hablar contigo. Está en Romanos capítulo 6. Me gustaría leer ese verso y ya les dejo con la palabra. Romanos capítulo 6, verso 1 al 5. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados también en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Dios me hablaba, hijo, quiero resucitar a esa generación. Quiero resucitar a esa generación. Quiero resucitar mi propósito que se había perdido. Quiero resucitar mis sueños, mis promesas que ya no se acordaban de ellas. Yo quiero resucitar hijos, no solo cristianos, no solo personas que vienen a la iglesia. Quiero resucitar hijos. Dios me hablaba de un proceso que nosotros necesitamos vivir para que podamos brillar la luz de Jesús. Y la primera cosa que veo en ese último verso dice: en la semejanza de su muerte. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Dios me decía: yo no puedo resucitar a nadie que no haya muerto. Pero eso es tan obvio. Pero te hago una pregunta: ¿tú aún vives? ¿Quién decide por ti? ¿Cuáles son tus sueños? ¿El Señor se encuentra en alguna parte de esos sueños? ¿Hay algún espacio para Dios ahí? Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versos 1 y 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Necesitamos morir como Jesús murió. Escuchen, Jesús solo pudo resucitar porque murió a su voluntad. Jesús no quería ir a la cruz. Su voluntad humana no le dejaba. Pero Él fue al Getsemaní y Él dijo: Padre, que no sea hecha mi voluntad, pero la tuya. Dios me hablaba, hijo, es necesario morir de dos formas. Morir a nosotros mismos. Yo pienso, yo quiero, yo siento. Pero también morir a todo aquello que nos ha marcado y herido en nuestras vidas. ¿Por qué? Dios me decía que somos como una casa. Somos el templo del Espíritu de Dios. Y si nuestra casa está ocupada con nuestros sueños, con nuestras voluntades, con nuestros pensamientos, no hay espacio para que Jesús coloque ahí su sueño. No hay espacio para que Jesús sea el Señor de esa casa. Si no desocupamos nuestras vidas de nosotros mismos, no hay espacio para que Jesús sea el Señor. Y Él me decía: es necesario que deje tus ocupaciones, que me entregue tu tiempo, que me entregue tu voluntad, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu corazón. En la área de los sentimientos yo he aprendido algo, joven. Nosotros entregamos nuestro corazón al Señor Jesús y ya no es de nosotros, ya no pertenece a nosotros. Pero escucha, para que Jesús lo entregue a quien Él quiera. ¿Sí me comprende? Cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, Él lo entrega a quien sea de su voluntad. Él nos acerca de la persona correcta. Pero el Señor me decía: es necesario que ustedes mueran a ustedes mismos. Es necesario que también podamos morir en todo lo que nos haya herido. ¿Por qué esas dos partes? Porque hay muchas personas que están muertas, escuchen, no porque han entregado su vida a Jesús, pero están muertas en sus heridas. Están muertas en pensamientos malignos. Están muertas en cosas en el pasado que te marcaron. Están muertas en experiencias que vivieron, que tuvieron en sus vidas, y de ahí nunca salieron. Y Jesús me decía: es necesario que podamos morir a nosotros mismos y a nuestro pasado. Cuando uno muere, ya no lleva el pasado consigo. Cuando un bebé nace, él nace para crear una historia. Si una persona no puede comprender que cuando se encuentra Jesús nace otra vez, ella se queda atrapada en sus heridas, atrapada en su pasado. Y Dios me decía: es necesario que mueras a tu pasado. No debemos tomar de la misma copa que Jesús tomó. Porque muchas personas, ok, tengo que morir como Jesús murió, pero toman exactamente la única parte del sacrificio de Jesús que no debemos tomar: la copa del pecado. Vino la parte siguiente de morir a su voluntad, de morir para salvar a millares de personas. Pero antes Jesús tomó una copa que Él no quería, de inmundicia, del pecado, de la iniquidad. Él nunca había probado nada de eso, y Él tomó para que nosotros no la tuviéramos que tomar. Pero muchas personas se han encontrado con esa copa y piensan que esa copa es su única esperanza, es el único camino para su vida. Y piensan que ya no hay otro camino, ya no hay esperanza.
exactamente la única parte del sacrificio de Jesús que Él tomó para que nosotros no tuviéramos que tomar fue la parte del pecado. ¿Será que tú estás tomando esa copa todos los días? Es necesario que podamos morir y no tomar esa copa. Deja esa copa al lado. Deja la inmoralidad. Deja la pornografía. Deja las palabras torpes. Deja la mentira. Deja el pecado. Es interesante porque en la muerte Jesús requiere que estemos en semejanza con Él. En la resurrección también, eso dice el verso. Pero en la copa no, porque la copa no es para nosotros. Jesús la llevó para que nosotros no tuviéramos que llevarla una y otra vez, para que tuviéramos esperanza en Él. Hoy comprenda que Jesús te quiere libertar. Jesús tomó esa copa para que tú no tuvieras que tomarla. Lo segundo que el Señor me habla es que no solamente tenemos que morir, pero tenemos que morir en la semejanza de la muerte de Jesús. ¿Cómo murió Jesús? Derramando su sangre. No estoy diciendo que vas a derramar tu sangre literalmente. Por lo contrario, estoy diciendo que Jesús ya lo hizo. ¿Cómo así? En la semejanza. ¿Qué quiere decir? En la semejanza de su muerte. Necesitamos ser bautizados en la sangre de Jesús. Bautizados en su muerte. Miren, ¿sabe por qué muchos cristianos toman la decisión de seguir a Jesús, de amar a Jesús, de vivir por Jesús, pero después no continúan calle? Porque no fueron bautizados en la muerte de Jesús. ¿Qué quiero decir? Tú sí entregaste tu vida quizás. Tú sí dijiste: Señor, ven, sé mi Señor, mi Salvador, el dueño de mi vida. Pero no comprendiste lo que hizo Jesús en la cruz. Y sin la sangre de Jesús no hay remisión de pecados. Sin la sangre de Jesús la maldición continúa. Si no eres bautizado en la sangre de Jesús, no encontraremos la resurrección de Jesús en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir? A veces escuchamos mucho hablar de la sangre. Escuchamos muchas prédicas de la sangre. Escuchamos el pastor hablar del Getsemaní. Escuchamos nuestro pastor hablar de las manos, de los pies. Pero en verdad no fuimos bautizados en la sangre por nuestra decisión. O mejor, porque no tuvimos la revelación, porque no la buscamos. Hoy vamos a orar ahorita. Y yo sé que nosotros juntos tenemos esa revelación acá. Hoy no vamos a salir de acá sin conocer lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, sin saber qué fue el sacrificio de Jesús en esa cruz, en el Getsemaní. Cada derramamiento. En el Getsemaní Jesús llevó nuestra ansiedad. Jesús llevó la traición. En el Getsemaní Jesús dejó su voluntad para recibir la voluntad del Padre. Escuchen, no es solo morir, pero cuando morimos es necesario que podamos recibir esa sangre que nos prepara para la resurrección. En cada derramamiento es una preparación para la resurrección, cuando vamos a brillar la luz de Jesús. En el Getsemaní Jesús nos libertó de todo eso. Luego vino la espalda, el cuerpo llagado de Jesús, donde Él llevó la rebeldía, el pecado, el dolor, la enfermedad. Luego el rostro. Jesús llevó nuestra baja estima. Jesús llevó nuestras heridas y restauró la imagen de Él en nuestras vidas.
enseguida vemos el sangre que brotó de la cabeza a causa de la corona de espinos. Y esa sangre es lo que cancela las maldiciones en nuestras vidas. Ahora te pregunto, sin cada uno de esos derramamientos viene de las manos, los dones y talentos, los pies, la perfecta voluntad de Dios, nos ubica en la perfecta voluntad de Dios, el corazón que nos da el carácter de Jesús. Ahora te pregunto, ¿cómo queremos resucitar? ¿Cómo queremos brillar esa luz si no hemos sido bautizados en esa sangre? No es apenas sobre morir, pero también sobre ser bautizado en esa sangre, en la semejanza de su muerte. En la semejanza de su muerte. Es necesario que seamos encontrados llenos de sangre. Llenos de sangre como Jesús. Llenos de sangre. Lo último que yo veo es lo que sigue en el verso 5, y dice: así también lo seremos en la de su resurrección. Así también seremos plantados en la de su resurrección. Y Dios me hablaba, Jesús solo pudo resucitar por el poder del Padre. Es necesario que conozcas la paternidad de Dios. Uno trata de comprender la paternidad de Dios a través de la paternidad humana, pero eso es imposible. Quizás tu papá haya fallado, quizás tu papá haya sido bueno, no importa, tienes que conocer la paternidad de Dios. Jesús resucitó por el poder del Padre. ¿Has visto a un niño como mira a su papá? ¿Has visto a un niño que se cae y se hiere? ¿Qué es lo primero que hace? Corre a los brazos de su papá. ¿Has visto un niño que va por la primera vez a la escuela? Él llora, no quiere que su papá vaya, pero él confía que su papá regresará. Él confía en el poder de su papá. Cuando no se revela la paternidad de Dios, entramos en un otro nivel de fe, nivel de ver señales, prodigios. Alcanzamos un nivel, el nivel de Jesús. La palabra dice que Él nos hizo coherederos con Jesús, porque Jesús era hijo del Padre, y Jesús murió para que simplemente pudiéramos ser resucitados nosotros también. Estamos en nuestros pecados, en la oscuridad, en las tinieblas, pero Jesús vino y trajo salvación para que pudiéramos morir, llevar nuestra cruz, para que pudiéramos conocer, tener la revelación de la sangre, y finalmente para que pudiéramos ser resucitados. Yo sé que hay algo en tu vida que necesita cambiar, y me gustaría hacer una oración contigo. Dios no quiere que nosotros podamos morir simplemente porque no nos quiere o por cualquier otra razón. Él nos quiere muertos porque es la única manera por la cual va a poder resucitar su propósito en nosotros. Cierra tus ojos ahí donde está y vamos a hacer una corta oración, y sé que Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Señor, gracias por ese momento. Gracias por ese momento en que escuchamos tu voz y sabemos que hay cosas por cambiar. Hoy queremos rendirte nuestro pasado, nuestros pecados, aún nuestros sueños en los cuales tú no estabas incluido. Esos sueños, Señor, que nos habían alejado de tu corazón, de tu camino, de tu propósito para nuestras vidas. Hoy, Señor, te pido que tu sangre pueda lavar la vida de cada uno. Señor, que en ese momento me está acompañando en esa oración. Y yo sé que tu sangre se hará real en sus vidas. Lo que conquistaste en cada derramamiento se hace real ahora sobre ellos, Señor. Y yo declaro que serán plantados en la muerte para sí mismos y serán plantados en la resurrección, el punto donde ya tú empiezas a vivir en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te
Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que te haya bendecido y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Bueno, si te gustó este video, no se te olvide suscribirte a este canal y la verdad nos encantaría escuchar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Deja un comentario y compárteselo a un amigo y nos vemos muy pronto.